Llega el 8 de marzo y, como siempre, empezamos a ver mensajes de felicitación por todos lados, ¿cierto? Pero, a ver, ¿es realmente un día para celebrar? Hoy vamos a meternos de lleno en lo que de verdad significa esta fecha, que es, y por mucho, más una conmemoración que una fiesta. Y esta pregunta es justamente el punto de partida perfecto para nuestro análisis. Es que, a diferencia de otras fechas que tenemos marcadas en el calendario, el 8 de marzo tiene sus raíces en un suceso que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres. Y acá está la clave de todo. Para entender por qué se conmemora y no se festeja, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que ir a un momento de profundas injusticias, a una tragedia que encendió una llama que hasta el día de hoy no se ha apagado. Bien, para entender de dónde viene toda esta lucha, tenemos que ubicarnos a principios del siglo XX. Plena revolución industrial, imagínense la escena. Las condiciones de trabajo eran durísimas, pero especialmente para las mujeres. Esta imagen captura a la perfección la esencia de esa época. Son mujeres trabajadoras organizándose, levantando la voz. Pensemos que enfrentaban jornadas laborales que parecían no tener fin, salarios bajísimos y condiciones de trabajo que eran francamente peligrosas. Todo eso las llevó a un punto límite. 129. Este número es el corazón de la historia. 129 mujeres. Esa es la cantidad de trabajadoras que murieron en el terrible incendio de la fábrica textil Cotton de Nueva York en 1908. Estaban en huelga y el propio dueño de la fábrica las había encerrado. Y si uno se detiene a ver qué era lo que pedían, entiende la dimensión de la injusticia. No estaban pidiendo lujos, pedían derechos humanos básicos, una jornada laboral que no las agotara por completo, un salario igual al de sus compañeros hombres por el mismo trabajo, algo totalmente revolucionario para la época, y sobre todo condiciones seguras. Su valentía fue la que sentó las bases para muchos de los derechos laborales que hoy nos parecen normales. Ok, entonces, la tragedia de Nueva York fue como la chispa que encendió la mecha. Pero la conmemoración del 8 de marzo se convirtió en un movimiento global. Veamos ahora cómo este evento tan local se fue transformando en un día de lucha reconocido en todo el mundo. Esta línea de tiempo nos lo deja clarísimo. Arrancamos en 1908, con el incendio. Apenas 2 años después, en 1910, ya se estaba proponiendo en Dinamarca un Día Internacional de la Mujer. Damos un salto a 1917, un momento clave. Las mujeres rusas salen a la huelga pidiendo pan y paz, justamente un 8 de marzo, una protesta que incluso influyó en la caída del zar. Y finalmente, en 1977, la ONU le da el reconocimiento oficial que mantiene hasta hoy. Y acá hay un dato que no podemos dejar pasar. El 8 de marzo no solo se asoció a los derechos laborales, sino que también se transformó en un poderoso movimiento pacifista. Las mujeres usaron esta fecha para oponerse y con mucha fuerza a la devastación de la guerra. Claro, toda esta historia global tiene su propio eco en cada rincón del planeta. Ahora vamos a ver cómo esa llama que se encendió en Nueva York llegó hasta Argentina, donde la lucha, créanme, sigue más vigente que nunca, con demandas viejas y también algunas nuevas. Entonces, lo interesante es ver esta conexión directa entre el pasado y el presente. La lucha por derechos laborales básicos hoy se refleja en el combate a la brecha salarial. Lo que antes era el reclamo por la participación política, hoy se manifiesta en la exigencia del fin de los femicidios y la violencia de género. Las luchas evolucionan. Y hablando de Argentina, es imposible no mencionar el movimiento Ni Una Menos. Es quizás el ejemplo más potente de cómo continúa esta lucha. A partir de 2015 se convirtió en un grito colectivo, masivo, que puso sobre la mesa la urgencia de terminar con la violencia contra las mujeres en su forma más extrema. Bien, la lucha está en las calles, eso está claro. Pero ¿dónde se siembran las semillas para que en el futuro no sea tan necesaria? La respuesta casi siempre está en la educación. Es en las aulas donde se puede empezar a construir un futuro verdaderamente igualitario, yendo a la raíz del problema. Aquí vemos los pilares de esa transformación. No se trata solo de enseñar materias, sino de ir más allá, de enseñar a cuestionar lo que damos por sentado, como los prejuicios, los estereotipos de género, o por qué hay tan pocas mujeres en los libros de historia. Se trata de desnaturalizar la desigualdad y fomentar activamente el respeto. Y esto no se queda solo en la teoría, Se lleva a la práctica de formas súper concretas. Por ejemplo, analizando con ojo crítico desde los cuentos de hadas hasta la publicidad, investigando y sacando a la luz las historias de mujeres que fueron olvidadas, y también creando herramientas nuevas, como juegos que inspiran a las niñas a meterse en la ciencia sin prejuicios. Y esta imagen, la verdad es que resume perfectamente el espíritu del 8 de marzo.
No es la historia de una mujer sola, es la historia de una fuerza colectiva, una lucha que se hereda, que se comparte y que se hace más fuerte en la unión, de generación en generación. Entonces, el 8 de marzo no es solo para recordar algo que pasó hace mucho, es un llamado a la acción hoy, en el presente. La historia nos ha mostrado el camino de la lucha, de la resiliencia. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cómo puede cada persona desde su lugar ayudar a continuar este legado?